Que el Señor tenga misericordia de nosotros en esta noche. Estamos en segunda de Timoteo y estaremos leyendo el versículo 20 del capítulo 2 de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dios, prepara nuestros corazones y que tus riendas nos peguen donde realmente lo necesitamos, Señor. Que todo sea para nuestro provecho y nuestra edificación, para que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado por siempre. Amén, amén y amén. Siempre ha habido gente fuera de la iglesia que se expresa mal del evangelio por el testimonio o la conducta de unos pocos. Pero esos pocos son suficientes para, como la levadura, darle una mala fama al evangelio. El evangelio es bueno. El evangelio es lo más hermoso que tenemos en esta tierra, el evangelio de Jesucristo. Y hay gente verdaderamente que ha conocido, ha experimentado el evangelio. Y esa gente ha nacido de nuevo. Y esa gente conoce a Dios. Y como hemos mencionado esta semana, la señal, la evidencia de que esas personas han nacido de nuevo y conocen a Dios es que han aprendido a amar. Que el Espíritu Santo ha derramado ese amor en nuestros corazones. Pero a donde vamos hoy es que San Pablo habla, ahora sí, como una ilustración, pone una ilustración, porque esto es lo que hacen estos versículos, donde el cristiano es ilustrado a través de un vaso. Pablo va a usar esta metáfora de comparar a los cristianos como un vaso. Y lo primero que vamos a establecer en esta noche es que si un vaso ha de estar en condiciones de ser usado, debe estar limpio. El vaso debe estar limpio. Quiero trasladarme a mi niñez cuando a mi prima la ponían a lavar los platos y los vasos. Y después de hacerlo, mi abuela olía. Y si no le había sacado la chuquilla, decía ella, decía, lo hiciste con las patas, ¿verdad? Le decía, ahora anda a hacerlo con las manos. Y la volvía a hacer que volviera a lavar los platos, que era lo que más le disgustaba a mi prima. Le decía, los vasos y los platos deben estar limpios. Y ella estaba siempre, mi abuela, revisando que los vasos estuvieran limpios, los platos estuvieran limpios. Yo quiero ponerle a ustedes un ejemplo en esta noche. Supongamos que usted tiene mucha sed y tiene
ante sí, delante de usted, dos vasos. Y un vaso es de oro. Y está adornado el vaso, pero está sucio. No está limpio. Es de oro, está adornado, pero no está limpio. Está sucio. En cambio, el otro es una vieja vasija de barro. Y que no solamente es una vieja vasija de barro, sino que difícilmente puede contener el agua porque está rajada. La vasija está rajada. Aleluya. Mi pregunta es, usted tiene frente a usted un vaso de oro adornado sucio, y por el otro lado tiene una vieja vasija de barro rajada. ¿En cuál bebería agua usted? En la vieja vasija, que aunque rajada, pero está limpia. Aunque rajada y vieja, pero está limpia. Y el otro, aunque sea de oro y aunque esté adornado, está sucio. Y es lo primero. Por eso Dios ha sido precioso, que nos puso aquí la boca, y aquí nos puso la nariz, y aquí nos puso los ojos. Para que cuando nos llevemos las cosas a la boca, nuestro olfato detecta si aquello tiene un mal olor. Y la vista puede ver las cucarachas que están al fondo de aquel vaso de oro, o la suciedad que hay en aquel vaso, y usted simplemente lo hace a un lado y no se lo toma, porque el vaso donde queremos beber tiene que estar limpio. Bueno, si nosotros lo hacemos, ¿cuánto más Dios? ¿Están aquí? Dios va a hacer lo mismo. Dios no tomaría en un vaso de oro sucio, y aunque esté adornado no tomaría. Él utiliza vasos limpios, no vasos sucios. Por eso es que la palabra del Señor dice: vosotros, les dijo, cuando el Señor está lavando los pies a los discípulos, capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y cuando el Señor llega a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo: Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y le dijo el Señor: Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Y entonces viene Pedro y le dice: Señor, no solamente mis pies, pero todo mi cuerpo. Y entonces el Señor le dice a Pedro: no, porque ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Nosotros ya estamos limpios, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Cristo santifica. La sangre de Cristo extirpa toda maldad y todo pecado. Mas sin embargo, y usted lo sabe, todos los días nos contaminamos por lo que oímos, por lo que vemos, por donde caminamos, por lo que llega a nuestra mente, por lo que sube a nuestro corazón. Nos contaminamos, y por eso es necesario que el Señor nos esté lavando los pies diariamente para poder estar listos para estar con el Señor. Recordémonos que en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, ahí leímos que el Señor preparó el vino en una boda. Preparó el vino en una boda. Y no me vengan a decir que ese vino no agarraba, porque sí agarraba. Era vino de a de veras. Pero para los judíos eso es normal para ellos. Tomar una copita de vino es normal para ellos. A ustedes no se las recomiendo, porque toman una copa y agarran viaje. Aleluya. Entonces, así que no es recomendable tomar vino. Pero el Señor, cuando el vino se había terminado,
Y el Señor se dio cuenta y estaban en lo mejor de la fiesta y no había vino. Y entonces el Señor pidió a los siervos que trajeran los cántaros, es decir, las vasijas. Esas vasijas que los judíos usaban para el rito de la purificación. Y el Señor dijo que las llenaran de agua. A las vasijas viejas, que las llenaran de agua. Y Él, escuchen bien lo que estoy diciendo, tomó esos viejos recipientes que no tenían ningún atractivo, ni estaban adornados, pero estaban limpios. Pero estaban limpios. Estaban limpios. Eran viejos recipientes, viejos recipientes que no tenían nada de atractivo, que no estaban adornados, pero estaban limpios. Si Dios va a usar una vasija, aunque esté vieja, que no sea atractiva, pero tiene que estar limpia. ¡Aleluya! Por eso van a ver ustedes que de repente pasa alguien aquí todo destemplado y canta, pero se siente bonito porque la vasija está limpia. En cambio puede venir un tremendo cantante aquí y que tiene una voz Guadalajara, Guadalajara, y que canta así con falsete y con todo, y usted no siente nada, porque aunque tiene buena voz, la vasija está sucia y no puede transmitir lo de Dios. ¡Aleluya! Hubo un tiempo que yo reparaba radios, pero en realidad no reparaba radios. Yo no era radiotécnico, pero los reparaba. No. Simplemente yo aprendí en el radio de mi papá que cuando se lo oía como que tenía cucarachas adentro, y que cuando el volumen se movía, simplemente lo que yo hacía era agarrar un cepillito, lo destapaba y venía yo y le quitaba todo el montón de cucarachas que habían adentro y animalitos que se metían y polvo que había y telarañas que había, y lo limpiaba y lo soplaba y ahí estaba, hasta que de repente, y me decía mi papá: ¿y cómo hiciste vos? Lo reparé, le decía yo. ¿Y dónde has aprendido eso? No sé, le decía Pedro. Y de repente cuando era pastor llegaban los hermanos: pastor, que mi radio no funciona, que mi televisor, hasta punto, quizás me hubiera muerto porque no sabía que el televisor tenía una de guataje de miles y yo los destapaba prendidos y así los limpiaba, y no sabía que eso es lo peor que uno puede hacer. Entonces lo que estoy diciendo es que solamente limpiaba para que luego la señal pudiera ¿qué? Correr a través de esos cables. Si no estaba limpio aquello, ahí estaba la imagen toda que se iba y unas rayas que aparecían en la televisión. Pero después que se limpiaba, la imagen estaba nítida y el sonido del radio estaba bueno. Lo que estoy diciendo es que para que Dios pueda transmitir a través de ti, hay que quitar las telarañas y hay que quitar todas las cucarachas que se te han metido para que Dios pueda usarte, porque Dios usa nada más vasijas limpias. Aleluya, aleluya. Bueno, parece que Pablo emplea dos metáforas. ¿Saben lo que es metáfora, verdad? Una ilustración. Dos metáforas para ilustrar la misma verdad. Dos metáforas para ilustrar la misma verdad con respecto a los fieles y los infieles. Los fieles y los infieles. Allá, por ejemplo, aquí en 2 Timoteo 2:20 está una metáfora. Y allá en 1 Corintios 3:12 está la otra metáfora. Cuando dice Pablo: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, etcétera, etcétera. Entonces ahí en Corintios se refiere a varios materiales que se usan para edificar sobre un fundamento.
Es decir, ahí se trata de diferentes resultados del trabajo del maestro fiel. Del maestro fiel. Es decir, ahí no hay pérdida de salvación, sino que simplemente el maestro fiel va a ser salvo. Mas sin embargo, cuando su obra sea llevada para ser examinada y pase por el fuego, ahí se va a descubrir si es oro, si es plata, piedras preciosas, heno o hojarasca. Así que simplemente la obra de cada uno será examinada, y a algunos le dirá el Señor: no hiciste nada vos, todo lo que hiciste fue pura hojarasca, era puramente madera, era heno, no sirve para nada lo que hiciste. Pero de todas maneras pasa a la presencia del Señor. En cambio, hay unos otros que sí, cuando pase la obra de lo que ellos hicieron aquí en la tierra, va a salir oro y va a salir plata y va a salir piedras preciosas. En otras palabras, ahí de lo que se está evaluando es de la obra del maestro fiel. Ahí todos son fieles, están ante el tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo no hay condenación, sino que todo es salvación y recompensa. Porque siempre lo que hay que evaluar acá es: ¿con qué motivación hago lo que hago? Cuando predico, ¿qué es lo que me motiva a predicar? Y si canto, ¿qué es lo que me motiva a cantar? Por ejemplo, cuando aquel me dijo que no tocara o que no cantara, es que no lo hago por usted, ni por nadie, lo hago para Dios. O sea, mi motivación es alabar a Dios, mi motivación es que estoy agradecido con Dios. Entonces, si yo dependiera de aquellos que no les gusta cómo canto o cómo toco, imagínense, o que dependiera de aquellos que no les gusta cómo predico. De hecho, sé que hay muchos que no les gusta cómo predico. De veras, yo lo sé, que hay muchos que no les gusta cómo predico. Pero a mí no me importa. Yo voy a seguir predicando, le guste o no le guste a algunos. Bueno, el punto que estamos hablando aquí es que, en cambio, acá, así como en Romanos 9, 21, 23, ahí hay una semejanza. En la otra parábola de Romanos 9, 21, 23, donde dice que el alfarero hace un vaso para belleza y otro para usos comunes. Dios mío. Ahora bien, escuchen, para que entendamos bien esto, porque aquí hay dos cosas que tenemos que entender. En la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no me estoy refiriendo al edificio, me estoy refiriendo a la casa de Dios. Porque esta no es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Esto es bien importante que lo entendamos. Hay hombres nobles y hombres innobles. Nobles e innobles. Pero escuchen bien, a diferencia de la parábola del trigo y la cizaña, aleluya, porque en Romanos, aquí está la cita de Romanos 9, 21, 23, la vamos a aprovechar ya que la tenemos, para regresar un poquito atrás. Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Estos vasos son preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. A nosotros nos llama vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Pero ahora sí, regresemos a la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13, en el versículo 24 al 30, el Señor dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿de dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora pasemos al versículo 36. Versículo 36, siempre de ese capítulo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. La clave está en la palabra campo, porque la palabra campo no aplica a iglesia, a la casa de Dios, sino que campo es el mundo. Campo es el mundo. Entonces dice: despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo, es decir, los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Fíjense ustedes que algunas veces hemos usado mal esta parábola, especialmente la expresión del Señor cuando dice: dejad crecerlo juntos. Como queriendo decir que nosotros tenemos que permitir en la iglesia a todos los malos que hay dentro de la iglesia, y que no tenemos que hacer absolutamente nada con ellos o con ellas, porque hay que dejarlos crecer juntos. No es eso lo que está diciendo el Señor, porque el Señor en esta parábola, el campo donde están el trigo y la cizaña, no es la iglesia, la casa de Dios, sino que es el mundo. Es el mundo. Y entonces, cuando habla de cegar, habla que los ángeles tendrían que venir ya y recoger lo que es del Señor, y recoger el trigo y ponerlo en el reino del Señor, y recoger la cizaña y meterla al fuego. Es decir, que ahí se terminaría ya toda la historia. ¿Me están entendiendo? Es decir, si en este momento, por ejemplo, pasara eso, el Señor recogería a lo que es de Él, lo que le pertenece a Él, lo que es trigo, y la cizaña va a ser quemada. Aleluya, aleluya. Así que el Señor en esa parábola no se está refiriendo a los que estamos en la casa de Dios, que es la iglesia, o la iglesia, que es la casa de Dios. Es decir, no, la Biblia nos habla a nosotros a que la palabra tiene poder para enderezar y restaurar. La palabra tiene poder para disciplinar. Y de repente aquí en esta iglesia no se hace público, pero hay gente que ustedes no lo saben, pero que han estado en disciplina. Pero la disciplina es para restauración, para que Dios levante a esa persona, para que el vaso pueda limpiarse y pueda purificarse. Aleluya. ¿Saben ustedes que si ustedes fueron alguna vez al ejército allá en nuestros países, inmediatamente que llega al cuartel, lo primero que le dan es una buena purga? Una purga que le dan, pero una purga de aceite de resino, es como le llaman, ricino, no le llaman a cosa, que lo hace que la panza le queda plana, porque le saca todo lo que hay.
¿Cuál es el punto? Ese soldado tiene que limpiarse para que su estómago esté preparado, porque se supone que él va a ir a defender la patria, va a ir a estar presente por la seguridad de la patria, y no puede estar sucio, tiene que estar limpio, tiene que estar preparado. Es decir, eso le va a ayudar para a la hora de hacer ejercicios, que sus músculos, la resistencia y todo, pero con la panza llena de lombrices, con la panza llena de solitarias y con la panza llena de todo, él no va a poder tener buena salud. El vaso tiene que estar limpio para que sea usado por Dios. Observe, Pablo habla que hay utensilios, vasijas pues, de oro y de plata. Utensilio. Este pasaje tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con la iglesia. Y dice que en la iglesia, la casa de Dios, hay vasijas de oro y de plata. Por supuesto, San Pablo sabe que se está refiriendo a Timoteo. Timoteo era una vasija de oro. Timoteo era una vasija de honra. Timoteo era una vasija preparada para buenas obras para Dios. Pero también se refiere a los hermanos fieles, aquellos que describen el capítulo 2, versículo 2, cuando dice Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Observen ustedes que nosotros lo hacemos al revés. Buscamos gente idónea y no evaluamos que sea una persona fiel. Y el Señor está diciendo: si vamos a poner a alguien a trabajar en la obra, el primer requisito que debe tener es que debe ser fiel. 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 Fiel a Dios. Fiel a la iglesia. Fiel al ministerio. Fiel en todas las áreas. Aleluya. Que no se sale afuera a la hora de ofrendar. Que no se hace el mareado a la hora de ofrendar, porque es fiel a su iglesia, sostiene su iglesia. Aleluya. Y aunque en esta iglesia el diezmo no es una obligación, pero la persona que es fiel, hasta en eso es fiel. Aleluya. Aleluya. Antes inclusive a nadie podía ser diácono, nadie podía ser líder, supervisor ni pastor si no era fiel. Yo tengo aquí pastores que no diezman, y algunos que ni ofrendan quizás. Pero bueno, el detalle está que Pablo habla que allí en la iglesia de Éfeso, donde el pastor, que era una vasija de oro, Timoteo, tenía hombres fieles y después idóneos. Si son fieles y no son idóneos, ni modo. Si no hay para más, ni modo. Pero el primer requisito es que sea fiel y después que sea idóneo. Aleluya. O sea, yo prefiero a alguien que no pueda enseñar, pero que sea fiel, y aunque enseñe todo atravesado. Y no alguien que sea idóneo y que sea infiel el infeliz. No sirve para nada. No sirve. Va a destruir la obra del Señor. Porque el infiel piensa que lo que logra es producto de sus talentos, producto de sus habilidades, pero aquel que es fiel le da la gloria a Dios por todo lo que sucede y todo lo que pasa. Bueno, así que Timoteo y los hermanos fieles eran vasos de honra, apropiados para la obra del Señor, apropiados para la obra del Señor. Pero también Pablo habla que hay vasijas de madera y de barro.
Inclusive Pablo usa una expresión allí dura para usos viles. Para usos viles. Y de acuerdo a los comentaristas muy antiguos, dicen que eran aquellas cosas que habían antes cuando las personas no habían servicios sanitarios dentro de las casas y que tenían unas vasijas para no levantarse e ir afuera. Que esas eran las vasijas para usos viles. ¿Me están oyendo? Que de ahí salió aquella expresión allá por Monterrey, aguas, aguas, aguas. Porque en Monterrey habían hecho casas de 2 plantas, estoy hablando bien en serio. Y en la mañana llegaban los que limpiaban las casas, entraban a las recámaras de las doñas y sacaban aquellas basinicas, se llamaban. Y solamente salían por el balcón y las tiraban a la calle. ¿Y qué pasaba? El pobre indio que bajaba con el carbón y venía con aquella cosa arriba, solo sentía que le caía. Entonces, así que los indios, dice, estuve leyendo acerca de esa parte de la cultura, hicieron una reunión y dijeron, bueno, ni modo, vamos a hacer algo. Uno va a llevar la carga y el otro va a ir viendo los balcones. Y cuando digan aguas, a retroceder. Y así lo hacían, dice. Que un indio iba así viendo, y cuando veía que la señora iba acercándose con aquello, aguas, y aquel se detenía. De ahí salió la expresión aguas, que significa precaución en México. Esa palabra yo no la sabía en El Salvador, porque en El Salvador no era así. Pero bueno, regresemos acá. Vasos para usos, ¿qué? Viles. Vasos de madera, de barro. Y estos son los hermanos falsos. Los hermanos falsos. Respiren 3 veces profundo, retengan el aire y luego lo sacan. Hermanos falsos. Y que San Pablo ya mencionó a 3 de ellos en la iglesia de Éfeso. Ya mencionó a Himeneo, a Fileto y a Alejandro. Hoy escuchaba el testimonio de, ¿por qué no decirlo?, Benny Hinn, un hombre que en algún momento nos impresionó cuando la gente caía al suelo con su saco y todo eso. Y él mismo hoy pidió perdón. Bueno, hace unos días, meses atrás pidió perdón, porque él dijo, muchas de las profecías que dije no eran de Dios. Eran cosas que yo me las imaginaba. Eran cosas que venían de mi corazón. Y le pido perdón porque usaba el nombre de Dios para decir que Dios estaba profetizando aquello, pero no venía de Dios. Y también dijo, pido perdón porque estuve predicando una doctrina falsa, la doctrina de la prosperidad. Y me arrepiento, dijo, de haberme hecho rico a costa de predicar esa falsa doctrina. Para mí eso es encomiable, así como lo hizo Marco Barrientos, el cantante Marco Barrientos, que también públicamente dijo, me arrepiento de haber sido seducido por esa falsa doctrina. ¿Por qué estoy diciendo esto? Escuchen bien. Estoy diciendo esto porque un vaso de deshonra dentro de lo que es el plano físico no puede cambiar. Un vaso, escuchen bien pues. Lo que estoy diciendo que, por ejemplo, si un vaso es de oro, no puede llegar a ser de madera. No puede llegar a ser de madera. No puede cambiar el vaso de oro en madera. Y tampoco un vaso de barro de la noche a la mañana de repente sale que es de plata. Físicamente eso no se da. Eso no se da. Pero como no hay que interpretar incorrectamente la figura metafórica que está usando Pablo,
Porque Pablo está usando nada más la palabra vaso como una ilustración refiriéndose a hombres humanos. Y aquí sí la cosa cambia. Aquí sí la cosa cambia. Porque un vaso de oro, un vaso de plata, si se descuida, puede convertirse en un vaso de deshonra. ¿Me están oyendo? Se puede convertir en un vaso de deshonra. De hecho, la historia está repleta de vasos de oro que fueron usados poderosamente por Dios y se convirtieron en deshonra. Entre ellos está Himeneo y Fileto, que dejaron la buena palabra y dejaron la buena conciencia, queriendo Pablo decir que en algún momento Alejandro, Himeneo y Fileto caminaron bien, honraron a Dios, glorificaron a Dios. Aleluya. Y que luego se apartaron de la fe verdadera. Se quedaron prácticamente, que la gente pensaba que eran cristianos, pero no lo eran ya. Porque como les dije aquel día, hay dos opciones. Alguien puede retirarse totalmente de la iglesia del Señor, y creo que sería lo mejor que se desenmascare y que muestre lo que realmente es, para ver si Dios puede tener misericordia. Pero hay otros que se quedan camuflados en iglesias que simplemente se adaptan a la manera de pensar de ellos, de ser de ellos. Eso ahí es peligroso. Porque simplemente ando buscando una iglesia que se adapte a como soy, a como creo, a como pienso. Aleluya. 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 Bueno, ¿cuál es el punto que tenemos hoy? Que el problema en Éfeso no tuvo que ver con enemigos de la verdad fuera de la iglesia. No, tuvo que ver con enemigos de la verdad dentro de la iglesia. Esto es lo peor que puede haber. Así como cuando aquel rey planificaba atacar a Israel, y cuando mandaba a los soldados a atacar a Israel, ya Eliseo le había dicho al rey de Israel lo que iba a pasar. Así que el rey se preparaba y le salía mal el tiro al rey de Siria. Después de 3, 4 intentos de quererle hacerle daño al pueblo de Israel y que sus planes ya eran conocidos por el rey, dijo: hay un soplón entre nosotros, dijo. Hay un traidor entre nosotros, hay un enemigo de entre nosotros. ¿Cómo es posible que lo que aquí planificamos el rey de Israel lo sepa? Y vino uno de sus siervos y le dijo: no hay ningún traidor ni ningún soplón. Lo que pasa es que Israel tiene profeta, le dijo. Israel tiene profeta, le dijo, y todo lo que tú planificas en secreto, el Dios de los cielos se lo revela a su profeta, y el profeta se lo dice al rey. Aleluya. Pero el punto que estoy ilustrando es que este rey pensaba que había un soplón, un traidor, que es lo peor que puede haber. En el conflicto armado en El Salvador, 12 años de guerra civil, el mayor problema que tenía el ejército salvadoreño es que había una infiltración de traidores dentro del ejército. Entre ellos inclusive había capitanes. Hubo un capitán de la parte de occidente de nuestro país que por culpa de él murieron una tremenda cantidad de soldados, porque permitió que la guerrilla entrara a atacar a los soldados en el mero lugar. Sandoval, me parece que era Peña Sandoval, algo así. Pero no era el único. Eran varios oficiales, incluyendo uno que ahorita está preso, un general que ahorita está preso en El Salvador, que todo el tiempo era de izquierda y estaba dentro del ejército y en un tremendo mando. Así que muchas veces
La inteligencia sabía dónde estaban los altos mandos de la guerrilla, pero cuando el ejército llegaba, ya la guerrilla había huido, el alto mando había huido, porque tenían oídos dentro del ejército. Habían enemigos dentro del mismo ejército. Al igual que también entre la guerrilla. Teníamos infiltrado gente dentro de la guerrilla que avisaba al ejército de las operaciones que la guerrilla iba a hacer. Es decir, había en los dos lados, habían traidores. Pero lo terrible es la iglesia del Señor, que dentro de la misma iglesia hay enemigos de la verdad. Que hayan enemigos de la verdad. Porque la destrucción de Éfeso no vino de afuera, de los enemigos de la verdad de afuera, sino enemigos de la verdad de adentro, y que Pablo lo había profetizado en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Cuando Pablo dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, le dice Pablo, se levantarán. Y creo que en ese momento le tiró una mirada a Alejandro, a Himeneo y a Fileto. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Alaben a Dios. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Mira ahorita el gran escándalo que tenemos aquí en Garland, Texas. Un sacerdote está arrestado, y no por buena gente. Es decir, ¿cuál es el problema de estos sacerdotes? En primer lugar, que eso del celibato no existe en la Biblia, es decir, en el sentido de imposición. La Biblia habla que algunos nacen eunucos, a otros los hacen eunucos, y otros se hacen eunucos por el reino de los cielos. Pero es decir, el que se hace eunuco por el reino de los cielos, este no anda allí buscando niños o niñas, haciéndoles daño, no, porque se ha hecho eunuco para el reino de los cielos. A estos los hacen a la fuerza, y como no les permiten tener mujer, y que eso es de mentiritas, porque prácticamente el 60% de los sacerdotes tienen mujeres, obispos, cardenales tienen mujeres, y el otro 35% tienen hombres. Estoy hablando en serio, estoy dando estadísticas que las conozco de primera mano. 35% de los sacerdotes son homosexuales y pedófilos. También dentro de ese 60% de hombres que tienen mujeres y abusan también de niños. Y solamente un 5% son verdaderos y auténticos sacerdotes, pero que allá en el fondo saben que están predicando una mentira, que están engañando a la gente, porque la única verdad es el Evangelio de Jesucristo. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos
adventistas del séptimo día, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Bueno, el punto que estoy ahora tratando de que quede claro en nosotros es que las vasijas físicas no pueden cambiar. Una vasija de oro o de plata no se puede cambiar en madera o en barro, ni tampoco una vasija de barro o de madera se puede convertir en oro o en plata. Pero como aquí simplemente dije que es una ilustración la que Pablo está usando. Aleluya. Las vasijas son hombres. Y por eso la vasija de madera o barro sí puede llegar a ser una de oro o de plata. Alaben a Dios. Pues si no me entienden, se lo voy a decir claramente. Usted puede haber sido una vasija que por culpa suya el evangelio ha sido pateado, destrozado por su mal testimonio, por su manera de ser, que es deshonesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día que usted dice: no, no, diablo, hasta aquí llegaste conmigo, ahora yo le voy a servir a mi Dios con todo mi corazón, ahora todo queda atrás. Aleluya. Vaya, pues voy a hablar de la peor debilidad de los hombres. Porque la peor debilidad de los hombres no es que somos chismosos, ni que vemos películas 3X. No. La mayor debilidad de los que somos hombres, es que nos gustan las mujeres. Ahí lo tiene cerca. Aleluya. Entonces, nos llama la atención. Y escuche bien. Hay un tipo de mujer que aunque usted estuviera en una isla desierta con esa mujer, jamás se lo echaría a usted. Porque no le gusta. ¿Me está entendiendo? Que usted no le ve ni el más mínimo atractivo. Nada, nada, nada. Aunque estuviera solo, preferiría abrazar una mata de guineo que abrazar a esa mujer. Porque no es su tipo, porque simplemente no siente nada. Pero en cambio, hay otros volados que uno tiene que persinarse y tiene que hacer las cruzas. Y ahí es donde el cristiano es probado. Es decir, es donde el cristiano es probado con aquello que te llama la atención, con aquello que sientes, Dios mío, que hasta la panza se te mete. Pero ahí donde aquel que decide: no, ya no voy a ser vaso de honra y no me importa que tenga y que se haya puesto 20 libras más de todo por todos lados, no me llama la atención y no me vas a llamar la atención. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque hay otros que caen redondito. Hasta la baba se les cae cuando va pasando la tipa. Y no solamente mujeres, también habemos hombres que llamamos la atención. Sí, es normal. Yo he tenido inclusive hasta hombres que me dicen: pastor, perdone, pero usted está bien guapo. Y le he dicho: no, no, son 7 años de maldición, cuidado. Apartados de mí, hacedores de maldad, les digo. Pero bueno, regresemos acá.
la vasija de barro, la vasija de madera, el día que se proponga agradar al Dios que lo salvó, al Dios que lo llamó, al Dios que lo escogió, al Dios que lo ha bendecido tanto, se convierte de barro y de madera en una tremenda vasija para la honra y la gloria de Dios. Escuchen bien, Himeneo, Fileto, Alejandro habían sido vasijas de oro, de plata. Habían sido usados en la obra del Señor. Aleluya. A mí se me parte el alma. Y hay un canto que siempre que lo entono pienso en un par de personas que yo los he estimado tanto y que descuidaron su vida y se retiraron del Señor. Aquel canto que dice: anoche me habló y triste me contó que esperaba oír de ti, pero el tiempo pasó, el cielo oscureció y solo se encontraba ahí. Él intentó llamar, tratando no estorbar, sabiendo que ocupado estabas tú. Dejo un mensaje aquí de parte de Jesús. Cuéntale que mi vida yo di por él, que mi sangre yo derramé. Es triste. Y a mí se me parte el corazón pensar en alguien que lo vimos tan entregado al Señor, tan entregada al Señor, y luego saber que anda en el mundo. Es triste. Es decir, eran vasos de oro, vasos de plata, y se convirtieron en vasos de barro y de madera. Pero escuchen bien lo que voy a decir hoy. Un vaso, aunque se haya convertido en madera o que se haya convertido en barro, puede ser rescatado por Dios de nuevo para honra y gloria de su nombre. El punto es que todo miembro de la iglesia puede ser una vasija para honra o una vasija para deshonra. Por eso esto tenemos que considerarnos a la luz de 2 Corintios 13:5, cuando Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Cuántos de ustedes saben y conocen que Jesucristo está en ustedes, que Jesucristo mora en ustedes? ¿Cuántos lo saben? Porque el único que ya no lo siente es el que está reprobado. ¿Cómo sabíamos que teníamos COVID? El COVID, cuando nos llevábamos algo, ajo, lo que sea, y no olíamos, ya estábamos reprobados, ya estábamos enfermos. Cuando usted ya no le siente sabor al culto, cuando usted ya no le siente sabor a la palabra, cuando usted no le siente sabor a la alabanza, cuando usted no le siente sabor a nada, usted está reprobado. Que usted disfruta estando haciendo otras cosas que estando alabando al Rey glorioso, Rey de todo el universo. Pablo dice que el tesoro de la sana doctrina solamente ha sido encomendado a los fieles, a los vasos de honra.
Por eso uno no puede esperar que un vaso de deshonra predique la sana doctrina. No puede, porque la sana doctrina es un tesoro que Dios ha puesto nada más en manos de los fieles. Y es un honor grande ser vaso de honra, apropiado para el uso de Dios. Mateo 25:34, aquí terminamos, para que se vayan a comer todos los tamales salvadoreños afuera. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Póngase de pie, por favor. Y te damos gracias, oh Dios, por tu palabra hermosa, palabra infalible, palabra cortante como espada, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios mío, Dios mío, ten misericordia de cada uno de nosotros. Que podamos ser vasos de honra, Señor, vasos de plata, vasos de oro, y que estemos limpios con tu santa palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muestra tu misericordia, Señor, para aquellos que están con unas peleas fuertes, con debilidades extremas. Fortalécelos en el nombre de Jesucristo. Digan un gloria a Dios en esta noche.